Gracias por continuar con nosotros y sabiendo la cantidad de pequeños y de personas que padecen de asma en nuestro país, creímos que este tema era muy interesante. Está con nosotros el doctor Aarón Hernández. Doctor, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Doctor, nos preocupa porque se habla de algunas sustancias que se utilizan en los inhaladores, que son los recomendados para los asmáticos. Están teniendo sustancias que puedan ser desfavorecedoras para los pequeños en este caso. Bueno, eso precisamente es importante dejarlo bien claro. En primer lugar, no se utiliza ningún medicamento que no sea necesario para un chico. En la medida de lo posible tratamos de utilizar la menos cantidad efectiva de medicamentos, pero todos los medicamentos sí tienen efectos secundarios. ¿Qué es lo que sucede? Definimos qué utilizar y qué no utilizar de acuerdo a las características del chico o del paciente. Lo ideal es no tener que utilizar nada y esté siempre bien controlado. Hay medicamentos que son de rescate y medicamentos que previenen las crisis asmáticas. Ok, vámonos al de rescate de primero. Por ejemplo, cuando uno está en una crisis, ¿qué es lo que sucede? Y si el inhalador es lo correcto en ese inmediato momento. Precisamente, una vez que han sido diagnosticado un chico o un adulto de asma, siempre tiene que tener este tipo de inhalador. Es el de rescate, es muy conocido. Y recordar que en sí el inhalador no genera ningún problema, es solo una herramienta, son los medicamentos los que tenemos que considerar. La sustancia que inhalamos, digamos, que está ahí adentro. Este es el medicamento como tal. Una vez que eres asmático lo necesitas tener esto siempre. No hay quite. Sin embargo, los medicamentos vienen dados para tratar de prevenir esas crisis de asma. Ahora, en esa crisis sí es recomendable utilizar los inhaladores, es indispensable. ¿Qué es esto? ¿Por qué veo tan grande este aparato? Precisamente traje algunas muestras de aparatos de acuerdo a las características del paciente. Este es un espaciador utilizado para los chicos más pequeños. Porque de acuerdo a las características de cada quien, puedes utilizar uno u otro. Estos son pasivos. Este lo utilizas y él solo expulsa. ¿Ves cómo expulsa? Pero tienes que hacer la inhalación. En chicos pequeños cuesta hacer ese. Sí, claro. Entonces, esto es un espaciador que permite simular la respiración normal. Al hacer la expulsión, la sustancia se queda dentro del contenedor y el chico no tiene que hacer la inhalación, tiene que respirar normalmente. Y lo va a inhalar en esa respiración normal. Ahora, en el momento de crisis, ¿hay otra alternativa? Además de los inhaladores, ¿o eso es lo indicado? Los inhaladores son de uso personal, son los que te llevas a tu casa y demás. Sin embargo, hay momentos donde necesitas un plus, necesitas algo más. ¿La famosa nebulización es otra cosa, doctor? Son los mismos medicamentos puestos en diferentes aparatos. La nebulización lo que hace es ayudar a la inspiración. Como te acordarás, cuando alguien está con una crisis de asma, de acuerdo al nivel de esa crisis, pues le va a costar más respirar. Al costarte mucho más respirar, pues te cuesta hacer ese movimiento. Por ejemplo, este es un nebulizador. ¿Este es un nebulizador casero o es? Es casero, precisamente. El hospitalario tiene otro nivel. Este lo que hace es tener aire comprimido, que hace que automáticamente a ver si se lo pueden pueda percibir en cámara. Exactamente. Esto es entonces, ¿en qué momento? Hay pacientes que todo el tiempo tienen que estar nebulizándose. Depende de cuál es su control crónico. Por eso traje este otro aparatito que te voy a enseñar. Esto que sale de esto es el mismo medicamento. El mismo medicamento que puede contener ¿En mayor proporción? Con mayor facilidad para poder ser inhalado, justamente. Al ponerse este nebulizador, doctor, ¿es más inmediato, digamos, más rápido salir de la crisis? Usualmente utilizamos concentraciones mayores y diferentes tipos de medicamento, por eso es que tiende a ser más rápido salir de la crisis. Esto es aquí, ¿verdad? Justamente. Y esto es para niños y adultos. Niños y adultos, lo que cambia es el tamaño de la mascarilla. No debería de tener ningún efecto ni nada. Perfecto. ¿Qué es eso? Esto es un controlador para saber cómo está tu capacidad vital de respiración. Básicamente, para no hacer mucha confusión, tiene colores como un semáforo. Hay niveles. Cuando sé que tengo que utilizar algo más que mi inhalador en casa y debo acudir a un hospital, esto lo tienen los pacientes asmáticos que pueden hacer respiración. Pero entonces eso lo respiro o hago la práctica en una crisis. Para tomar la decisión si salgo o no salgo. Justamente, eso es una herramienta en casa súper útil porque te determina tu función normal, que es el verde,
cómo estás cuando no tienes crisis. Ok, si marca, digamos que esto es lo que sube con la soplada. Exactamente. Y si marca verde, estoy bien, puedo estoy quedarme perfecta. en casa. Si marca amarillo, Precaución, inicio con mis inhaladores. ok. Y si estoy en rojo, Salga al hospital. disparado, Al mejor. hospital, un semáforo muy claro para y entender esto, cómo ¿cómo debemos se de- hace? Como una pistola. como una ¿Alguien me lo pistola. pone o lo hago Vos yo te lo sola? pones como una pistola. Como Ajá. una pistola al revés. Haces inhalación y soplas. Excelente. Estás de amarillo a verde. Soplando. Muy bien, un soplas. Ok, ahora, estos artefactos o esto, no hay distinción de edad, lo pueden Sí, usar sí, desde sí. los más pequeños de casa hasta los más adultos. Hay diferencias. Uno, por el tipo de mecanismo, que era lo que te estaba explicando, Correcto. que necesitas hacer inspiración, lo cual en pequeños es complicado. Y otro, el tipo de medicación. Tenemos nebulizadores en seco, inhaladores en seco, inhaladores como este que son en seco, son pastillitas que tienes que aplicar en un dispensador especial, lo cual resulta muy difícil para un niño. Sí, claro. Entonces estos usualmente no los utilizamos en menores. A partir de los 5 años, Sí. 5 o 6 años, ellos pueden hacer automáticamente la utilización de este tipo de Este inhaladores. no es el ideal en menores de 5 años. Sí, además por la medicación. Es Por el tipo, primer- ay, porque ese es el que se, yo me acuerdo porque claro, nosotros siempre, bueno, yo creo que todos tenemos algún Ajá, sí. asmático en casa, esa es Ajá. la pura realidad. En este se pone la medicina, ¿verdad? Exactamente. Se aplasta y se pone ahí la pastillita, esto no es ideal para los chiquitines. No es el ideal, no es Ok. el ideal. Este tipo de medicamentos los podemos encontrar en otras presentaciones Ajá. para chicos, Que son, en este caso, digamos, Con aplicado espaciadores. con los espaciadores. justamente. Que muchos espaciadores vienen hasta con formas de pescadito, y ¿verdad? O Justamente figuritas para no asustarlos. para no asustar Ujú. a los pequeñitos de la casa. Otra cosa que me gustaría que vuelva a repetir, porque siempre la gente tiene, cuando hablamos de estos temas, dudas. Usted me diferenció muy bien el nebulizador con, El inhalador. con el inhalador. Ujú. ¿En qué situaciones uso uno o el otro y si siempre tengo que tener los dos o no es necesario, doctor? Lo ideal es tener lo que necesitas de acuerdo a la característica de tu familiar. Ok. Ujú. Si me controlo solo con rescate, que eso es Ajá. un chico que no tiene usualmente crisis, ocasionalmente tiene una por semana, Ok. este es perfecto. Es perfecto. Ujú. Ajá. Ese es el paciente que llamamos asmático controlado. Si el paciente tiene más de 3 crisis por semana y es un asmático que llamamos no controlado, pues va a necesitar, ojalá, nebulizador. idealmente tener este tipo de aparatos en casa. Ahora, Ujú. como madre, ¿verdad? Como mamá, y me Ujú. imagino que los papás se hacen esta pregunta, ¿hay alguna manera de disminuir el uso, digamos, de los inhaladores, sabiendo que de alguna manera pues estos medicamentos tienen un efecto secundario en nuestros chicos o son indispensables, doctor? Sí, sí. Primero, Porque a veces se abusa sí, también. sí, hay que quitar el mito. Ajá. Si los utilizamos es porque se necesitan. Correcto. Eso es importante. Y tienen microdosis. En realidad, esto se puede dar en comprimido o se puede dar en otras vías. Pero estos fueron ideados para reducir los efectos secundarios, precisamente. Ok. Porque todo este tipo de medicamentos los podemos dar sistémico, de Ujú. manera general para todo el cuerpo. Pero al ser inspirados en las vías respiratorias, Sí. tratamos de enfocarlos precisamente a eso. Entonces no hay que tenerle miedo. De hecho, se utilizan de manera crónica. En adultos los podemos utilizar por años. Ujú. En chicos se trata de utilizar solo en la medida que En se crisis, necesiten ajá. o preventivamente, los de crisis y los de prevención. Excelente. Pero si vamos a utilizarlos por más de 6 meses, hacemos siempre controles, a pesar de que sean microdosis. Eso en chicos. Pero en general no hay que tenerles miedo. Y lo ideal es no tener que llegar a utilizarlos. ¿Cómo hacemos eso? Con prevención. Volvemos al tema de la prevención. Encontrando qué causa las crisis asmáticas, infecciones, sobre todo infecciones respiratorias de predominio virales. Por eso aconsejamos a nuestros pacientes asmáticos la vacuna contra la influenza, por ejemplo. Mantener un ambiente sano en casa, no fumar, mantener la casa siempre limpia, los libre básicos de que siempre ácaros. repasamos. Los básicos respiratorios sobre todo. Excelente. Hay otros tipos de asma
que se van encontrando, por ejemplo, el asma en el deporte, son esos chicos que cuando comienzan a hacer ejercicio les sienten la sensación de falta de aire. Eso se controla con este tipo de inhaladores antes de hacer ejercicio. Bien, doctor, muchísimas gracias por toda esta información, a perderle el miedo, a utilizarlo cuando se necesite y a prevenir, que siempre ahí está la esencia de todo lo que se refiere a salud. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente. Muchas gracias. Un gusto. Vicente.